El que sabe, sabe. Bueno, el que sabe, sabe. No, el que sabe, sabe. Pues vamos con el que realmente sabe. Doctor Bolsillo está aquí en estudio. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Anita, doctor Ugarte, Polo, Francesco. Pero antes de entrar a ese tema, señores y señores, escucha algo muy importante. En la mañana prendí la tele, porque yo siempre veo Tu Día, y vi que frente a Gianfranco Marcone, Francesco se comprometió a invitar a Anita María si es que salía el sol. ¿Sí o no? ¿Fue así? ¿A qué? ¿A usted, po? Perdón, Si que me salía el perdí. sol, Francesco se comprometió a invitarle a usted si salía el sol. Lo vio todo Chile en la mañana. Salió el solo, ¿no? Salió el sol, pero eso no va a ocurrir. Sí, pero en este programa nadie paga las apuestas. Yo todavía debo las Eso le iba a arepas. decir, Francesco todavía no paga el piso y a la Anita lo voy a invitar yo. Así que para que quede claro. Oye, quiero presentar también acá en el estudio nos acompaña Alda Ortiz. Alda, qué Hola. nombre que tiene usted. Sí. Asesora previsional. Y esto también es lo que decíamos, Polo, hace algunos días. El de ayer también lo comentamos. Lo relevante que es siempre asesorarse en la medida cuando uno se va a jubilar. Y no solamente eso, quizás mucho antes, para entender el sistema. Así que gracias por estar con nosotros. Pero ustedes. antes de entrar con esos detalles de lo que significa, cómo, porque las personas ven esto y dicen, ah, no, yo no me jubilo. ¿Tiene o no que ver? Lo vamos a responder, pero doctor Bolsillo, fuera de broma, lo que estamos viendo es preocupante, es parte de un ciclo, a veces baja, después sube, A en ver, fin. Mira, entendamos lo siguiente, hay que tener cuidado con los fondos porque los fondos previsionales están siempre orientados a largo plazo. ¿Ya? Nos mostraron las noticias ayer y hoy día con respecto a lo que pasó en septiembre, solamente la tendencia de un mes, pero una persona que está ahorrando para su pensión está durante muchos años con esto. ¿Explicamos lo que pasó en septiembre? Ya, Para que ya. no- Sí, Mira, estamos nosotros por eso. tenemos los fondos A, B, C, D y E. Esto probablemente, señor y señor, no se lo explica a nadie, usted no lo sabe, y por eso viene una reforma previsional que tenemos que estar haciéndole seguimiento. El fondo A, el B, C, D y E. En renta variable quiere decir acciones o fondos mutuos que invierten en acciones. El fondo A puede invertir hasta un 80% en eso. Por lo tanto, es un fondo súper riesgoso. Claro. Yo compré acciones de la TAM. Muy después volátil. vino- O sea, puede súper volátil. irle increíble unos meses, pero puede... Exactamente, por eso se llama fondo muy riesgoso, que lo toman las personas normalmente jóvenes porque van a saber que van a venir estas alzas, estas caídas, pero en el largo plazo son muy rentables. El fondo B puede invertir en acciones hasta un 60%, por lo tanto es igualmente riesgoso. El C, que se conoce como fondo conservador, el D y el E. Fíjense que el E puede invertir solamente hasta un 5% en acciones, ¿ya? El D un 15% y aquí tenemos hasta un 40%. Entonces una persona que es conservadora dice, mira, yo estoy en el fondo E porque solamente hasta un 5% está en acciones y el otro 95% está en depósitos a plazo, en papeles del Banco Central, En instrumentos de largo plazo. en instrumentos de largo, pero de baja volatilidad, Francesco, es decir, no tienen grandes variaciones. Claro. Que no dan mucha plata, pero tampoco pierden. Exactamente. Ahora, para la tranquilidad de quienes nos están viendo, vamos a mostrar unos minutos lo que ha pasado los últimos 20 años con los multifondos. El fondo A y el fondo B, que cayeron un 2 y un 2,3% respectivamente, ¿por qué ocurre eso? Por lo que está pasando en el mundo. Miren, casi el 50% de nuestros fondos previsionales, ¿saben dónde está? En el extranjero. En el extranjero. En Chile no caben 200.000 millones de dólares. Considerando todos los fondos. O sea, Todo, todos los- todo. Y los- fundamentalmente y el A y el B. La gran parte de esos fondos están en el extranjero. ¿Y qué ha pasado en el extranjero? Producto de la pandemia, especialmente como la pandemia afecta en China. Oye, en China hay un contagiado y cierran una ciudad. Se detiene la economía, los precios de las acciones caen. Por un lado. Por otro lado, las tasas de interés en el mundo han subido y eso hace que sean menos atractivas las acciones. Y por otra parte, hay un temor a una recesión global. Eso hace que en el corto plazo los precios de las acciones caigan y estos dos fondos renten menos. Lo interesante es con los fondos de menos riesgo. Ya, lo otro interesante también son las preguntas que tienen las personas para nuestra experta que está por acá. ¿Qué le parece si vamos revisando? Y les recuerdo el número que es el más 569-5148-1313. ¿Les parece si vemos la siguiente pregunta que nos llegó un Vamos. videito ya por WhatsApp? Excelente. Hola, mi nombre es Nancy Montesino, estoy a punto de jubilar. ¿Me conviene cambiarme de fondos? ¿Le conviene cambiarse de fondo? Ya. Aquí Bueno, está la ya pregunta está. que yo decía en un principio, ¿no? Esto de que uno ve los números, las bajas, los negativos y te asusta. Sí, claro, es para asustarse. ¿Qué respondería usted a la persona que nos hizo esta pregunta? Que se quede tranquila, que no se cambie en este momento, que se abstenga de cambiarse. ¿Se puede cambiar una Sí, persona que claro. está a punto de jubilar? Sí, claro. Incluso después de pensionada podría ¿Puede cambiar cambiarse de fondo, claro. ¿No está, ¿Cómo no está después? obligada a tenerlos en el fondo E? No, del C al E.
Del Y C a podría- D, y podría perfecto. variar al perfecto. D. No cuesta ni A ni B. No, Perfecto. no, Pero el después de pensionar, puedo cambiar. Sí, en ese tramo que indiqué, C, D y E, Entre C, D y E. podría Cuando si es que se queda en la te FP. jubilas por retiro programado, que sigues en la... Si se queda en el sistema, si se queda en la Sigue en FP, el podría sistema cambiarse, FP. claro. O sea, me siguen cobrando la comisión. Claro, de eso vive las AFP. Obvio. Así es. Te siguen cobrando la comisión porque básicamente la FP lo que hace es cobrar, que hace un servicio. Ahora, otro tema es si nos gusta o no nos gusta el Claro. sistema. Pero como funciona, es así, pues ellos cobran, esa es la llamada comisión, te cobran por hacer esa pega. Dicho eso, que es importante porque las personas siempre escuchan retiro programado, renta vitalicia. Así es. Son dos opciones, incluso Nada más. pueden ser mixtos. Así pero, es. pero por eso, explíquelo un poquito en detalle qué significa, porque de nuevo nos sorprendió esto de que uno se pueda cambiar de fondo aun cuando ya está jubilado. Claro, mira, es bien interesante entender estos conceptos porque hacen toda una diferencia. No es solo la diferencia de cuántas UF me da la FP y cuántas me da la compañía, es mucho más que eso. Hay una diferencia de concepto. Mira, yo te voy a decir algo súper doméstico, así que yo lo explico Mejor. así, y mira, Excelente. básico y sin descalificar a nadie. Es un sistema así. La FP no es más que una administradora de fondos de pensiones. Su diseño es para administrar plata, no para pensionar. Ellos te devuelven fondos. Tus ahorros te los devuelven en una proyección de acuerdo a tus expectativas de vida y de acuerdo a una tasa regulada indirectamente por el Estado, ¿cierto? Pero la compañía de seguros no. Que es la renta Es vitalicia. una renta vitalicia donde tú compras la pensión y al comprarla tú pierdes la propiedad de los fondos. Por lo tanto ya no eres dueña, por eso que no hay herencia. En No la hay FP herencia. sí hay herencia. Pero sí hay algo que es interesante. Tú le endosas todos los riesgos a la compañía de seguro. Por lo tanto, el hecho de que el mercado sea tan volátil como lo acaban de explicar, ya no es tu tema, es tema de la compañía de seguro. Y a propósito de esa volatilidad, ¿cuál es la recomendación frente a estos cambios, ¿no es cierto?, tan bruscos de arriba hacia abajo? ¿Ir cambiándose, siguiendo las tendencias o quedarse en un fondo lo más tranquilo posible y mirar a largo plazo? Mira, esa es una pregunta muy frecuente porque la volatilidad es característica del sistema. O sea, no podemos evitar que no sea así. Es así. Entonces, ante eso, es una respuesta bien simple también. Depende de tu perfil de riesgo. Ya. Es decir, si yo tengo una aversión al riesgo, mi perfil me dice, no, me duele la guata, yo no quiero arriesgar esto, quédate en lo que más te deje tranquilo. Pero ir en contra de eso es un pésimo consejo. Ya. Y los consejos Va a masivos pasarlo son mal nomás. pésimo, claro, porque no estás en paz. Los consejos masivos son terriblemente dañinos, porque lo que te hace bien a ti no te hace bien acá. Es por eso la importancia de un asesor previsional, Claro. porque trabaja de acuerdo a la ley con los intereses y necesidades personales. Entonces, por eso que es importante saber cuál es tu perfil de riesgo, qué pretendes si te vas a pensionar, o si te faltan años, cuáles son tus expectativas y en base a eso poder hacer una proyección. Bueno, Pero se algo legisló- masivo no es Se legisló a propósito de recomendable. los consejos masivos. Para por eso regularlos, claro. Felices y Forrados y otros más quedaron en el camino. Exacto. Bueno, es muy Sí, interesante lo que usted dice, siempre asesorarse, por lo mismo, eso estamos haciendo en tu día. Más preguntas para nuestros invitados. Estoy recién imponiendo. ¿Me conviene cambiarme de fondo todos los meses? Ya, a ver. Muy de Aldo. joven esa pregunta, como que los jóvenes Sí. tienen siempre esa duda. Me puedo cambiar un mes para el A, un mes para el B y gano más platita, ¿no? Sí, claro, esa pregunta tiene varias respuestas. Tal como Si en el día, perdón, una pregunta. Lo más importante para los jóvenes es que entiendan la importancia del ahorro, ¿no? La importancia del ahorro, pero hay algo bien importante. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que se informen del proyecto de reforma previsional que viene, porque lo único que se discute en la prensa es el famoso 6% adicional. Claro, ¿cuál va a ser Pero el vienen destino? probablemente dos cambios súper importantes en línea con lo que comentaba Alda. Uno es eliminar el retiro programado y tener solamente pensiones en renta vitalicia. ¿Escucharon de eso? Sí. Sí. Ya, y que las rentas vitalicias pueden tener la posibilidad de herencia. ¿Por qué?
porque hay un gran riesgo que es que la persona sobreviva a sus fondos y que finalmente quede sin ningún tipo de pensión. Esa es una de las discusiones. Claro, porque en el retiro programado se acaba la plata en algún minuto. Sacaba la plata, o sea, y además como tú vas retirando todos los años y si los fondos están en el fondo DOE, como vimos en este mes, rentaron negativos, puedes quedarte sin plata. Y lo otro que es súper importante, que probablemente usted va a escuchar hablar de esto, es que existe la posibilidad, hay que ver cómo se presenta, que los multifondos sean reemplazados por lo que se conoce como fondos generacionales. No sé si han oído hablar de eso. Sí. Que va a depender de un tramo y de, en el que claro, se encuentra. o sea, no va a estar uno eligiendo. Nuestro telespectador que nos preguntaba esto me dice, ¿quién es uno para saber si me conviene cambiarme o no? O sea, Claro. yo conozco personas, nadie. Estos famosos felices y forrados que en el fondo abusaron de la ignorancia, de la buena voluntad de la gente, creo que lo eliminaron demasiado tarde, le causaron un gran daño a las personas, porque es súper fácil, pues yo a ti te recomiendo el A, el B o el C y con algunos les voy a asuntar. Eso era todo, es una lotería, digamos. Y además, cobraban anualmente. Y además, si buena Pablo y la cantidad. Anita no tienen idea cuánto tienen, no saben si ganaron o perdieron. ¿De qué se van a tratar estos fondos para que usted lo vea? Es que le quita a usted la responsabilidad de tener que estar decidiendo, evaluando, tomar las decisiones y más o menos es entre los 25 y los 35, aquí está Francesco y la Anita, todos al fondo A, obligatorio. Entre los 36 y los 45, todos al B y así sucesivamente hasta llegar a la edad de pensión. Entonces, Francesco va a poder elegir entre el gestor de fondo, el que lo haga mejor y no tiene que estar tomando decisiones por tipo de fondo. Bueno, pero ese es un Síguele la proyecto. pista. Veremos qué pasa, doctor. No nos adelantemos tanto. Ojalá que salga. Muchos elementos para estar Claro. bien peleados. Sí. eso. Tenemos más preguntas en tu día para el doctor Están llegando Bolsillo hartas y nuestra preguntas. asesora previsional. ¿Tenemos otra? ¿Sí? Sí. Ah, Sí, ya. pero como están llegando Ahí está. muchísimas La preguntas. leemos. Mira, Soy hombre, tengo 65 años y cuento con 80 millones en la AFP. ¿Me conviene pensionarme? A ver. Yo voy a ser un poco reiterativa con mi respuesta. Depende. También es personal. También es algo personal, claro. Pero sin duda un buen asesor previsional le va a hacer el estudio y le va a decir, si usted se menciona hoy día, esto es, que con 80 millones, 65 años, si tiene un grupo de familiar clásico, lo más probable es que esté financiando unos 300 y algo mil pesos. Entonces, al hacerle el estudio, esa persona va a poder tomar una decisión. Y si es muy urgente, si la persona realmente no tiene otra opción, claro, tendría que hacerlo. Sino que lo puede evaluar un poco, que se calmen las aguas, está un poquito... ¿Y eso por qué depende del momento que se esté viviendo? ¿Qué importancia tiene que estemos hoy día en una situación de menor crecimiento económico, de malos resultados en los tasas fondos, más altas? Tasas más altas. ¿Por qué depende también de eso, este momento de pensionarse? Bueno, hay hartas cosas ahí. Primero, porque hay mucha incertidumbre y eso afecta directamente a las pensiones. La gente necesita estabilidad, la pensión te da una estabilidad. ¿Y por qué el hecho de que el ambiente esté tan revuelto afecta? Porque uno se financia en la pensión. Y como el mercado tiene directa relación con mi fondo, lo que pasa en el mercado me va a afectar a mi bolsillo. ¿Ya? Lo que está hablando aquí me El afecta doctor a mí, Bolsillo. claro, el A doctor propósito de bolsillo, el Entonces doctor Bolsillo. tiene una directa relación el momento por el cual se está pasando el país, tiene directa relación con Claro. mi pensión. Ahora, doctor. Sí, doctor. No, Sí. pero agreguémosle algo. Esta persona también tendría PGU, ¿no? Mira, es que depende, mira, dos datos súper importantes en línea con lo que decía Alda. Ojo, que en junio del próximo año va a pasar algo bien interesante. Se actualizan las tablas de mortalidad. Las edades que se determinan para calcular las pensiones, y en el caso de los hombres, Hacen más caro. aumenta 6 meses. Esto está en proyecto todavía. Por lo tanto, el hombre se le calcula la pensión calculando una vida de 86 años y medio. A las mujeres les disminuye un tiempo. Entonces, no es lo mismo pensionarse antes o después de esa fecha. Si tú tienes 80 millones, para tener una idea, en número grueso, por cada millón de pesos de pensión necesitas 180 millones de pesos de ahorro. ¿cómo? Por cada millón de pesos de pensión necesitas 180 millones de pesos. Así que si nuestro amigo tiene más o menos 80 millones de pesos, la pensión le alcanzaría aproximadamente en bruto 400.000. Si él se pensiona a los 65, hoy va a tener que financiar prácticamente aproximadamente 250 meses con los 80 millones. Si él puede estirar la pensión, si es que puede, quiere y tiene pega o tiene otros ingresos, lo que está haciendo es mantener los ahorros, pero achicando los meses de pensión y por lo tanto tendría una mayor pensión futura. Y lo otro que es importante es lo que dice Francesco.
no necesitas estar pensionado para pedir la pensión garantizada universal. Tienes 65 años, estás dentro del 90% del registro social de hogares y con los ingresos que tiene, con la pensión que tendría, eventualmente podría calificar si que realiza la PGU. Eventualmente. Hay un grupo de gente que no está y que a la que le corresponde recibirla. Hay una pelea ahí Sí, que está en curso. Exactamente. Por eso que dice muy bien, eventualmente. Porque en la calificación, los instrumentos para medir si uno tiene derecho o no, es donde está el tema. Porque eventualmente todos deberían, pero no es así. Claro, claro, un porque- tema que nos importa a todos. ¿Qué les parece si vamos revisando también otros videos que nos están llegando por acá, por nuestros canales? ¿Qué fondo me conviene? Ya. ¿Qué edad Corta. tiene? ¿Qué edad Habría que tiene? saber la edad más o menos. Sí, ¿qué edad tiene? Yo lo puedo contestar. Es joven. Depende. Muy bien, depende, claro. No, pero es un poco lo que hablábamos antes. Si es Sí. relativamente joven, más riesgo. Sí, Si no, menos riesgo. Y el perfil de riesgo es súper importante porque hay personas que son jóvenes y no les interesa Estar Arriesgar. expuesto, la claro, exposición. estar expuesto. Claro, el riesgo, estar expuesto al riesgo, a la volatilidad. No, ellos prefieren son más tradicionales, más convencionales. Y al revés. Ya, pero, por ejemplo, de acuerdo a la edad de ella, que debe ser entre los 40 y algo, según si mi ojo no me falla, y si un Qué riesgo riesgoso mediano, lo que acabas de hacer, sí, Anita. no creo. Sí, es riesgo. Yo no me atrevo. Yo no me atrevería tampoco. Mira, yo le haría un mixto. Tenemos un perfil de riesgo más bajo. Yo le haría un mixto. ¿Ah? Entre un B y un C. Entre un B y un 40 C. años, 50 y 50, 40 Es que el 60 tema de por los ahí. fondos es impresionante. ¿Sabes tú que tú puedes meter tu plata en distintos fondos? distintos fondos, no claro. necesariamente tiene que estar toda tu plata en uno mismo. Puede estar una parte en el A, otra en el B. Ahora, yo no le recomiendo a nadie hacer eso por las cuentas de uno, porque ese es el problema del sistema. Sí, sí, que te da la esa herramienta, asesoría, pero uno claro. no Ojo con eso, Hasta dos ojo con eso, fondos. Francesco. Hay un tema súper Hasta dos importante. fondos. Ayer me escribió una persona que hizo sus retiros de fondos previsionales y lo iba a mantener por cautela en la cuenta 2 de la FP. Si tú quieres tener cautela, ¿dónde los debería haber tenido? ¿En el fondo D o en el fondo E? Y los metió en el fondo A. Entonces lo metió en el fondo A porque tenía el ahorro obligatorio en el fondo A. Entonces hay que tener mucho cuidado qué objetivo. Tú puedes tener muchos fondos, ahorro obligatorio, ahorro previsional voluntario, depósito convenido, cuenta 2 de la FP, más el que tienes y el sueldo que te están depositando. Entonces hay que hacer una buena combinación, pero lo que decían ustedes, edad y perfil de riesgo. Muchas Y la cuentas. mejor asesoría también, porque uno puede Sí. escuchar o escuchar de la experiencia del otro, pero no es lo mismo Así es. en cuanto Así a la es. platita que yo tengo ahorrada. Pero bueno, hablando de seguridad.